Mi hermanastra programó su boda el mismo día que la mía. Mis padres fueron a la suya, dejándome sola. Esa noche me vieron en TV, corrieron a mi casa solo para quedarse sin palabras al descubrir la verdad. Me llamo Sofía y a mis 30 años, he construido una vida en la escena tecnológica de Atlanta como coordinadora de marketing. Mis compañeros de trabajo me conocen como la meticulosa, la mujer que revisa cada correo electrónico 3 veces, la que se queda hasta tarde para pulir las campañas hasta que brillen. Para la mayoría de la gente, eso probablemente parece ambición, pero para mí es supervivencia. Es el producto de toda una vida intentando demostrar que era suficiente. Crecí en un modesto suburbio a las afueras de Atlanta, nuestra casa no era un hogar. Era un escenario. Y Madison, mi hermanastra, siempre era la estrella. Yo era la hija del medio, la segunda hija de mi mamá. Callada, torpe, la que la gente pasaba por alto. Madison era 4 años mayor, con rizos tan perfectos que parecían esculpidos y una sonrisa que podía hacer que los extraños la adoraran. Había nacido para el papel de princesa, y mi padrastro, su padre, se aseguraba de que mantuviera esa corona pulida. Cuando tenía 12 años, pregunté si podía hacer una audición para el coro. Todavía recuerdo el aleteo esperanzador en mi pecho mientras se lo contaba a mi mamá. Ni siquiera levantó la vista de doblar la ropa. Eso es un desperdicio de dinero, Sofía. Madison ya tiene sus clases de baile. No podemos hacerlo todo. Madison había entrado en ese momento, girando en un brillante traje de práctica, y el rostro de mi mamá se iluminó como si fuera la mañana de Navidad. Ese era el ritmo de mi infancia. Mi petición, desestimada. Los caprichos de Madison, celebrados. Hubo momentos en que la crueldad no era solo negligencia. Era aguda, deliberada. En 9º grado, estaba secretamente enamorada de un chico llamado Liam. Del tipo que mantenía la cabeza gacha en clase, pero tenía una sonrisa suave que me hacía un nudo en el estómago. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Pero un día, Madison se inclinó sobre la mesa, su voz goteando una dulzura burlona. Así que, Sofía, ¿te gusta Liam, eh? Mi tenedor se congeló en el aire. No podía respirar. No te sorprendas tanto. Garabateas su nombre por todo tu cuaderno. Un poco patético, la verdad. 2 semanas después, Madison caminaba por el pasillo de la escuela, su mano cuidada metida en el brazo de Liam. Se aseguró de reír a carcajadas, dirigiéndome la mirada cada pocos pasos. Al principio, Liam parecía avergonzado, como si no supiera en qué juego lo habían metido. Pero para el final de esa semana, le sonreía de la misma manera que yo solía soñar que me sonreiría a mí. Me dije a mí misma que era solo drama adolescente, que esas cosas pasaban. Pero la sonrisa de suficiencia de Madison me dijo que no se trataba de Liam. Se trataba de poder. Ese ni siquiera fue su peor golpe. Llevaba un diario en ese entonces, un cuaderno de espiral barato con una cubierta azul donde escribía todo. Sueños, secretos, la sensación de ser invisible. Era el único lugar seguro que tenía, hasta que dejó de serlo. Una tarde, los susurros me siguieron a la escuela como humo. Los chicos se reían tapándose la boca, sus ojos se dirigían hacia mí. Mi mejor amiga no me sostenía la mirada. Entonces lo oí. Mis palabras, mis pensamientos privados sobre sentirme pequeña, sobre desear poder desaparecer. Madison había robado mi diario y se lo había leído a sus amigas, convirtiendo mi dolor en una actuación. Esa noche, me senté con las piernas cruzadas en mi cama, mirando los restos destrozados de mi cuaderno. Lo había hecho pedazos yo misma, incapaz de soportar la idea de que alguien más lo leyera. Mi mamá entró, vio los trozos y suspiró como si estuviera siendo dramática. Madison solo está bromeando. No seas tan sensible. Bromeando. Esa era la palabra que siempre usaban, como si la crueldad deliberada de Madison fuera diversión inofensiva. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. Porque, ¿qué más podía hacer? Si protestaba, era celosa. Si lloraba, era débil. Así que aprendí a hacerme pequeña. Pero hacerse pequeña tiene un costo. Para cuando estaba en la secundaria, empecé a contenerme de maneras que ni siquiera me daba cuenta. Cuando sacaba las mejores notas, las escondía, temiendo que mi padrastro frunciera el ceño y dijera,
no lo restriegues, Sofía. Deja que Madison brille. Cuando cantaba sola en mi habitación, lo hacía suavemente, casi en un susurro, para que nadie pudiera acusarme de querer atención. Cada año, el foco de atención sobre Madison brillaba más, mientras que el mío parpadeaba más débilmente. Un recuerdo todavía me quema. Acababa de llegar a casa con un examen de historia, un 100% escrito en la parte superior. Mi profesor había escrito, trabajo brillante. Por un momento, sentí que tal vez importaba. Sostuve ese papel como una ofrenda. Mamá, mira. Ella me interrumpió con un suspiro agudo. Sofía, no presumas. No es bonito. No le gustarás a la gente si actúas como si fueras mejor que tu hermana. Mi padrastro ni siquiera levantó la vista de su periódico. Tiene razón. No insistas. Volví a meter el papel en mi carpeta, con la cara ardiendo, y me juré a mí misma que dejaría de buscar su aprobación. Años más tarde, me daría cuenta de que ese silencio, ese hábito de tragarme mis victorias y mi dolor, me seguiría a todas partes, incluso en la edad adulta, incluso hasta el día en que Madison decidió sabotear el momento más importante de mi vida. Pero en aquel entonces, en esa casa donde cada rincón olía al perfume de Madison y cada marco de fotos mostraba su sonrisa, simplemente pensaba que era mi destino ser siempre la segunda mejor. Que siempre sería demasiado sencilla, demasiado callada, demasiado fácil de olvidar. A veces, tarde en la noche, me quedaba mirando el techo y susurraba preguntas que nadie respondía. ¿Por qué no era suficiente? ¿Qué hice mal? Mi pecho dolía con el silencio. Y en algún lugar del pasillo, podía oír la risa de Madison resonando como una victoria. No sabía entonces cuánto me estaban moldeando esas noches. Como la niña callada en las sombras un día estaría en el centro de su propia tormenta. Como el dolor de no ser vista me impulsaría a luchar más duro y más agudamente de lo que nadie esperaba. Pero por ahora, yo era solo Sofía, la hija invisible, aprendiendo a sobrevivir en una familia donde el amor era racionado. Y yo siempre era la última en la fila. Para cuando llegué a la adolescencia, el reinado de Madison en nuestra familia había evolucionado de un favoritismo tácito a algo más agudo, casi como un juego que ella disfrutaba. Si yo tenía una pequeña chispa de alegría, ella parecía decidida a apagarla. Si yo ganaba incluso el más mínimo trozo de atención, ella encontraba la manera de volver a poner el foco sobre sí misma. No era ajena a ello. Notaba los patrones. Cuando tenía 15 años, le rogué a mi mamá que me dejara unirme al club de arte después de la escuela. Dibujar era lo único que me calmaba, lo único que pensé que podría ser mío. Ni siquiera dudó. No, Sofía, no vamos a gastar dinero en eso. El entrenamiento de Madison para los concursos ya es bastante caro. Recuerdo estar allí de pie con mi cuaderno de bocetos presionado contra mi pecho, escuchando la finalidad en su voz. Mi mamá ni siquiera me miró. Estaba revisando uno de los brillantes disfraces de Madison, buscando lentejuelas sueltas. Madison se asomó por la esquina, sonriendo con suficiencia. ¿Club de arte? ¡Qué tierno! Pero seamos realistas, Sofía. ¿Qué dibujarías? Pequeños garabatos tristes sobre lo invisible que eres. Se echó el pelo hacia atrás, y mi padrastro se rió como si hubiera contado un chiste inofensivo. Pero vi el brillo en sus ojos. Quería que lo oyera, que sintiera el escozor. Y lo sentí. Incluso cuando dejé de pedir cosas, encontró nuevas formas de recordarme que no estaba a la altura. Un semestre, trabajé incansablemente, quedándome despierta hasta tarde, estudiando bajo la cálida luz amarilla de mi lámpara de escritorio, decidida a demostrar mi valía. Terminé con la puntuación más alta de toda la clase en un examen de historia. Mi profesor me llevó aparte y me dijo, Sofía, vas a hacer grandes cosas si sigues así. Ese elogio me llevó a casa como un escudo. Pero cuando se lo mostré a mi mamá, sosteniendo el papel como si fuera algo precioso, frunció el ceño. Sofía, no presumas. No es bonito. No quieres que la gente piense que eres mejor que Madison. Mi padrastro ni siquiera apartó la vista de su televisor. Tiene razón. No te estás haciendo ningún favor. Sentí que el orgullo se desvanecía, dejando solo ese familiar dolor hueco. Esa noche, me senté en mi habitación y tomé una decisión que me persigue hasta el día de hoy.
dejaría de intentarlo. No me permitiría brillar porque en nuestra casa, mi luz solo hacía que sus miradas fueran más agudas. Empecé a dejar pasar pequeñas cosas a propósito, fallando preguntas en los exámenes, manteniendo la cabeza gacha en clase. Traicionarme a mí misma se sentía más seguro que soportar su decepción. Madison no solo se deleitaba con su atención. La blandía. Había aprendido desde temprano que nuestros padres la defenderían sin importar qué, y lo usaba como un arma. Para cuando ambas estábamos en la secundaria, su crueldad era calculada. Si hacía una amiga, de alguna manera ella la encantaba y se la llevaba. Si mostraba interés en un chico, ella se abalanzaba con una confianza sin esfuerzo, mostrando su sonrisa, rozando su mano contra el brazo de él, dejándome a mí de pie en las sombras. Hubo una noche que nunca olvidaré, un partido de fútbol de viernes. Finalmente había convencido a una compañera de clase, Olivia, de que se sentara conmigo en las gradas. Nos reímos de la banda de música, compartimos un refresco y, por un momento fugaz, me sentí casi normal. Entonces apareció Madison, flanqueada por dos de sus amigas de concursos, con el pelo rizado a la perfección. Se inclinó, su voz melosa. Olivia, no sabía que salías con Sofía. Deberías sentarte con nosotras. Olivia me miró disculpándose, pero fue. Todos siempre iban. Me senté allí sola, viendo a Madison presidir la multitud, con la garganta ardiendo por las lágrimas no derramadas. Más tarde esa noche, le pregunté por qué lo hacía. Se encogió de hombros. La gente quiere estar cerca de mí, no es mi culpa. Luego añadió, con una sonrisa afilada, quizás si no fueras tan aburrida, también querrían estar contigo. Cada traición se apilaba sobre la anterior, pesados ladrillos en un muro entre nosotras. Pero la parte más cruel no era ella. Era que mis padres o lo ignoraban o lo excusaban. Una vez intenté decirle a mi mamá que Madison me había robado a mi amiga, esparciendo rumores para asegurarse de que nadie quisiera sentarse conmigo en el almuerzo. Mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, Sofía, deja de ser tan dramática. Madison es simplemente más extrovertida. Deberías alegrarte por ella. Alegrarte por ella. Esa frase se convirtió en un mantra retorcido en nuestro hogar. Madison ganó otra corona en un concurso de belleza. Alégrate por ella. Madison consiguió un acuerdo con una marca de una boutique local. Alégrate por ella. Madison estaba saliendo con el chico que me gustaba. Alégrate por ella. Mi felicidad no solo era pasada por alto. Estaba prohibida. Para cuando tenía 17 años, el mensaje era claro. Madison era la que importaba. Yo era el telón de fondo, el relleno, la otra hija. Y sin embargo, bajo el entumecimiento, la ira ardía a fuego lento. Una ira silenciosa, del tipo que no muestras porque sabes que nadie escuchará. Recuerdo yacer despierta por la noche, mirando el techo, imaginando un día en que me iría y nunca volvería. Pero incluso mientras soñaba con escapar, la culpa me carcomía porque siempre había una vocecita susurrando, ¿y si tienen razón? ¿Y si realmente no eres suficiente? Fue durante esas noches que nació mi hábito de perfeccionismo. En la escuela, lejos de Madison, me esforzaba más que nadie. Me unía a cada proyecto, me ofrecía voluntaria para cada tarea, porque al menos allí mi trabajo era notado. No me di cuenta en ese momento, pero estaba construyendo los cimientos de la carrera que un día me salvaría. El marketing no era solo un trabajo. Era mi rebelión, mi prueba de que no era tan pequeña como decían que era. Aún así, el hogar seguía siendo un campo de batalla. Madison una vez derramó refresco accidentalmente sobre mi proyecto de ciencias terminado la noche antes de que se entregara. Había trabajado en él durante semanas. Recuerdo mirar el desastre pegajoso, tratando de respirar, tratando de no llorar. Ella solo sonrió. Eps. Supongo que tendrás que rehacerlo. Espero que no repruebes. Cuando la confronté, arqueó una ceja. ¿Por qué eres tan paranoica, Sofía? Fue un accidente. Por supuesto, mis padres le creyeron. Siempre lo hacían. A veces me preguntaba si Madison siquiera me amaba a su manera retorcida o si simplemente era su práctica de tiro de toda la vida. Pero entonces mostraba esa sonrisa victoriosa, y sabía que lo disfrutaba.
Mi dolor le daba poder. Para la graduación, había dejado de luchar por completo. También había dejado de tener esperanza. No me molesté en invitar amigos a mi fiesta porque sabía que Madison se lo robaría. No me molesté en pedirles ayuda a mis padres con las solicitudes para la universidad porque ya sabía la respuesta. En cambio, planeé mi escape en silencio. Pensé que irme me liberaría. Pero no me di cuenta entonces de cuán profundamente esos años se habían grabado en mí. Que incluso después de construir una vida por mi cuenta, la sombra de Madison encontraría formas de extenderse sobre ella. Y mientras estaba sentada en mi habitación esa noche de verano, mirando la carta de aceptación para la que había solicitado en secreto pero sabía que no podía pagar, susurré una promesa silenciosa. Un día saldré de aquí. Un día demostraré que no soy solo la niña callada en el fondo. Demostraré que valía algo desde el principio. Lo que no sabía era que el camino de salida estaría pavimentado con sus propias traiciones. Traiciones que harían que incluso los juegos de Madison parecieran pequeños. El verano después de la secundaria debería haber sido una temporada de emoción, de planificar el futuro. Para mí, fue solo otro recordatorio de la línea invisible trazada entre Madison y yo. A ella la colmaron de regalos para su mudanza a la universidad, una nueva laptop, un sinfín de atuendos, incluso un coche con un brillante lazo rojo atado en el capó. Recuerdo estar de pie en la entrada esa mañana, viéndola alejarse mientras mis padres la despedían con orgullo, sus rostros brillando como si fuera la primera mujer en ir a la universidad. Yo me quedé a un lado, aferrando mi gastada mochila, mi carta de aceptación a Georgia State doblada dentro como un secreto. Ni siquiera habían preguntado por ella. La voz de mi padrastro de semanas antes todavía resonaba en mis oídos. ¿Universidad? No estamos hechos de dinero. Ya te las arreglarás. Mi mamá había asentido, distraída, mirando su teléfono. No insistí más. ¿Cuál era el punto? Pero el destino, o tal vez la amabilidad disfrazada de destino, intervino a través de mi profesora de historia, la señora Miller. Ella fue quien notó que no había llenado los formularios de becas ni siquiera había hablado abiertamente de la universidad. Me llamó después de clase un día. Sofía, dijo suavemente. Tienes demasiado potencial para dejar que se desperdicie. ¿Qué está pasando? Cuando le conté la verdad, que mi familia no me apoyaría, su expresión cambió de simpatía a determinación. Entonces encontraremos otra manera. Me puso en contacto con una empresa de tecnología local que buscaba una asistente de nivel inicial. No era la universidad, pero era un comienzo. Hice la entrevista con un traje tembloroso prestado de la hermana mayor de una amiga, y de alguna manera conseguí el trabajo. Ese primer sueldo fue una revelación. Por primera vez, tenía dinero que era mío. Alquilé un pequeño apartamento en Midtown Atlanta. Del tipo donde podías oír a tu vecino estornudar a través de las paredes y las tuberías traqueteaban cada vez que abrías la ducha. Pero era mío. Recuerdo estar sentada en el suelo esa primera noche, comiendo fideos instantáneos directamente de la olla, sonriendo entre lágrimas porque nadie podía arrebatarme esa libertad. En el trabajo, yo no era nadie, solo la asistente que traía café, hacía copias, programaba reuniones. Pero me entregué a cada tarea. Mi jefe se dio cuenta. Eres lista, me dijo una vez después de que encontré un error tipográfico en una propuesta para un cliente. Tienes buen ojo para los detalles. Esa pequeña frase encendió un fuego en mí. Poco a poco, comencé a ascender, aprendiendo estrategias de marketing, asumiendo más responsabilidades. Aún así, la distancia con mi familia no fue fácil. Había noches en las que revisaba el Instagram de Madison, viéndola desfilar por fiestas de hermandades y sesiones de fotos, su sonrisa deslumbrante como siempre. Cada foto se sentía como un recordatorio de lo que yo no era. Mi pecho se oprimía y, a veces, vergonzosamente, susurraba en voz alta, siquiera me extrañan. Pero la respuesta siempre era el silencio. Las llamadas de mi mamá se volvieron raras, luego inexistentes. Mi padrastro nunca se puso en contacto. Cuando aparecían, generalmente estaba relacionado con Madison. Vamos a ver a Madison competir en otro concurso. Ojalá pudieras venir. O Madison está trabajando con una marca ahora. ¿No es emocionante? Nunca preguntaron por mi trabajo, mi apartamento, mi vida.
Intenté que no me aplastara, pero tarde en la noche, mirando el techo de mi pequeño estudio, el dolor del abandono era agudo. Un invierno, me encontré con Madison en un centro comercial. No lo había planeado. Salía después de comprar un abrigo de invierno en oferta, y ella salía de una boutique, con los brazos cargados de bolsas. Me vio antes de que pudiera escabullirme. ¿Sofía? Su tono fue de sorpresa, no cálido. Miró mi abrigo, la bolsa de plástico barata en mi mano, y sonrió con suficiencia. ¿Todavía con tu trabajito de oficina? Apreté la mandíbula. Es más que un trabajito. Estoy ascendiendo. Inclinó la cabeza, fingiendo pensar, qué tierno. Bueno, tal vez algún día puedas usar algo mejor que ropa de rebaja. Se rió, sus pulseras tintineando, y se alejó, sus tacones resonando como aplausos. Esa noche, me senté en mi cama, con los puños apretados. Por primera vez, la ira ardía más que el dolor. Me susurré a mí misma, haré algo de mí misma, con o sin ellos. Ese voto se convirtió en mi ancla. Durante los siguientes años, me abrí paso a duras penas por la escalera corporativa. De asistente pasé a coordinadora. De coordinadora a líder de campañas más pequeñas. Me quedaba hasta tarde, estudiaba blogs de marketing y ahorraba cada centavo que podía. Mientras Madison presumía de su imagen glamorosa en línea, yo estaba construyendo algo real, aunque a nadie en mi familia le importara. Pero la independencia tenía un filo solitario. Las festividades eran lo peor. Las cenas de acción de gracias era solo yo con comida para llevar en el sofá, viendo a las familias de otras personas reír en la televisión. Las mañanas de Navidad eran silenciosas. No había regalos bajo el árbol, excepto los que me compraba yo misma. Les decía a mis compañeros de trabajo que no me importaba, que me gustaba la paz, pero por dentro había una pequeña y obstinada parte de mí que todavía deseaba una llamada, una invitación, algo. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en un evento de networking, uno de esos salones de hotel abarrotados y bulliciosos donde todos se dan la mano demasiado fuerte y lanzan tarjetas de presentación como confeti. Casi no fui. Odiaba ser la torpe en un rincón de la habitación, pero fue allí donde conocí a Ethan. No era como los demás, pulcro con discursos ensayados. Tenía una confianza tranquila, del tipo que me hacía respirar más fácilmente. Empezamos a hablar de trabajo, luego de Atlanta, luego de todo lo demás. Al final de la noche, me di cuenta de que no había mirado el reloj ni una vez. Cuando me preguntó si quería tomar un café alguna vez, dije que sí antes de que la duda pudiera colarse. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en fines de semana explorando la ciudad. Bromeaba sobre mi obsesión con el té dulce, escuchaba cuando divagaba sobre estrategias de marketing y me miraba como si fuera más que suficiente, como si siempre hubiera sido suficiente. Por primera vez, me sentí vista de una manera que mi familia nunca permitió. Pero incluso con Ethan, las sombras de mi pasado persistían. Cuando preguntaba por mi familia, yo desviaba el tema. Somos complicados, decía, forzando una sonrisa. Él no insistía, pero podía ver las preguntas en sus ojos. Y en el fondo, sabía que esas sombras aún no habían terminado conmigo. Porque las familias como la mía no simplemente se desvanecen en el fondo. Encuentran formas de arrastrarte de vuelta. Y Madison, ella estaba lejos de haber terminado conmigo. Enamorarme de Ethan fue como entrar en la luz del sol después de años de vivir en la sombra. No era llamativo, no del tipo que domina una habitación con arrogancia como Madison o Carter harían más tarde. En cambio, su confianza era más tranquila, más estable, del tipo que te hacía sentir segura solo por estar a su lado. Nos conocimos en ese evento de networking, pero no pasó mucho tiempo antes de que las citas para tomar café se convirtieran en cenas, y las cenas en fines de semana paseando por Piedmont Park o cocinando juntos en su apartamento. Recuerdo una noche en particular, estábamos sentados en su pequeño balcón, con la ciudad zumbando debajo de nosotros, cuando se volvió hacia mí y dijo, Sofía, no sé por qué, Bat, cuando estoy contigo, todo se siente real, como si finalmente pudiera respirar. Para alguien que había pasado su vida siendo ignorada, esas palabras fueron como agua para un alma sedienta. Ethan no solo era amable. Era intencional. Prestaba atención. Si mencionaba que me gustaba un cierto tipo de té, aparecía en su cocina la semana siguiente.
Si suspiraba después de un largo día, aparecía en mi puerta con comida para llevar y una sonrisa. Y sin embargo, cuanto más me amaba, más nerviosa me ponía, porque tarde o temprano, preguntaría por mi familia. Sucedió una noche durante la cena en su casa. Estaba revolviendo salsa para pasta, el rico olor llenando el aire, cuando preguntó casualmente: entonces, ¿cuándo conoceré a tu familia? Me quedé helada, el tenedor en mi mano de repente pesado. Son complicados. Se dio la vuelta, con las cejas levantadas. ¿Complicados? ¿Cómo? Forcé una sonrisa. Digamos que no son exactamente como los tuyos. Porque su familia era lo opuesto a la mía. Los conocí a los pocos meses de nuestra relación, y fue como entrar en otro mundo. Sus padres vivían en una casa cálida y acogedora en Buckhead, con las paredes llenas de fotos familiares que irradiaban amor. Su madre me abrazó como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Sofía, haces tan feliz a Ethan, dijo, con sus ojos amables y sinceros. Su padre, un respetado hombre de negocios, me estrechó la mano con firmeza. Bienvenida a la familia, dijo, dándole una palmada en la espalda a Ethan. Tienes buen gusto, hijo. Casi lloró allí mismo, pero luego su padre añadió: nos encantaría conocer a tu familia también, Sofía. Tráelos alguna vez. El pánico floreció en mi pecho. Reí débilmente, murmurando algo vago sobre el momento. Por dentro, sin embargo, estaba en espiral. ¿Cómo podría explicarle a esta gente generosa y de corazón abierto que mi familia nunca me había acogido de la misma manera? Que si conocían a mi mamá, a mi padrastro y a Madison, verían una versión de mí que no quería que vieran. La hija invisible, la ignorada, la segunda mejor. Más tarde esa noche, Ethan notó mi silencio. Estábamos sentados en su coche, con el motor en ralentí suavemente, cuando se acercó y apretó mi mano. Oye, no tienes que contármelo todo ahora, pero solo quiero que sepas que, sea lo que sea, puedo manejarlo. Podemos manejarlo. Sus palabras deberían haberme tranquilizado. Pero en cambio, despertaron otra cosa. ¿Miedo? Porque en el fondo, sabía que mi familia no había terminado conmigo. Nunca lo estaban realmente. La propuesta llegó un año después en una tarde tranquila cerca del río Chattahoochee. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con franjas de rosa y naranja. Ethan se arrodilló, sosteniendo mis manos temblorosas. Sofía, ¿eres tú? Siempre has sido tú, dijo, con su voz firme, sus ojos llenos de certeza. Las lágrimas nublaron mi visión mientras susurraba: sí. En ese momento, todos los años de no ser vista parecieron desvanecerse. Por una vez, me sentí elegida. Lo celebramos con su familia, que me acogió como a una de los suyos. Su madre me tomó las manos, su sonrisa radiante. Oh, Sofía, esto es maravilloso. Ahora serás nuestra hija. Su padre sirvió champán, brindando por nuestro futuro. La habitación estaba llena de risas y calidez, un marcado contraste con las frías cenas de mi infancia. Pero bajo la alegría, el temor persistía, porque sabía que tenía que decírselo a mi familia. El día que conduje a la casa de mi mamá, mi pecho estaba apretado de esperanza y miedo. Los suburbios de Atlanta zumbaban con las cigarras, el aire espeso por el calor del verano. Entré en el camino de entrada y vi la escena familiar. Mi mamá en la cocina revolviendo costillas a la barbacoa, el plato favorito de Madison, por supuesto, mientras mi padrastro miraba su teléfono en la sala de estar. Madison misma estaba tumbada en el sofá, con los ojos pegados a su pantalla. Respiré hondo. Estoy comprometida, dije, mi voz temblorosa pero clara. La familia de Ethan quiere conoceros. Mi mamá apenas levantó la vista. Suena a mucho trabajo, murmuró, secándose las manos en una toalla. Madison bufó sin apartar la vista de su teléfono. ¿Qué? ¿Con tu chico de oficina? Paso. Mi padrastro finalmente gruñó, con los ojos todavía en la televisión. Felicidades, supongo. Me quedé allí, el silencio pesado, mi corazón latiendo con fuerza. Lo intenté de nuevo. Vamos a organizar una cena en el asador Porter's. Invito yo. Significaría mucho si vinierais. Al mencionar Porter's,
La cabeza de Madison se levantó de golpe. ¿El que tiene las patatas fritas con trufa? ¿Me apunto? Mis padres intercambiaron una mirada, y mi padrastro se encogió de hombros. Si Madison va, nosotros también iremos. La vergüenza ardía en mi pecho. No venían por mí. Venían por la comida, por Madison. Salí de esa casa con una sonrisa pegada en la cara, pero por dentro me estaba rompiendo. Esa noche, Ethan notó mi silencio de nuevo. Estábamos acostados en la cama, el ventilador de techo zumbando suavemente sobre nosotros. Me acercó. Sofía, ¿qué pasó? Susurré en la oscuridad. Siento que tengo que sobornar a mi familia solo para que aparezcan. Me besó en la frente. Entonces déjalos. Les mostraremos cómo es el amor de verdad. Quería creerle. Quería creer que el amor podía cubrir todas las grietas de mi pasado. Pero en el fondo, sentía algo más. Mi familia no solo estaba desinteresada. Eran peligrosos. Porque Madison no era del tipo que me dejaba tener ni un momento bajo el sol. Y pronto lo demostraría. El asador Porter era el tipo de lugar donde cada detalle susurraba riqueza. La tenue iluminación ámbar, las pulidas mesas de caoba, los camareros con impecables camisas blancas deslizándose silenciosamente entre las mesas. Ethan lo había elegido con cuidado, queriendo crear un entorno donde sus padres pudieran conocer a los míos sin distracciones. Pero mientras esperábamos en la mesa, con su mano descansando suavemente sobre la mía, no podía quitarme el temor que se retorcía en mi estómago. Cuando mi familia finalmente llegó, no entraron como invitados ansiosos por celebrar. Entraron pavoneándose como críticos, listos para juzgar. Los ojos de mi madre se movieron sobre los candelabros, sus labios apretados con una satisfacción que no se molestó en ocultar. Mi padrastro murmuró algo sobre finalmente algo de comida de verdad mientras se deslizaba en el asiento. Madison lo seguía, ya tomándose selfies con su teléfono, frunciendo los labios de esa manera particular. Los padres de Ethan se pusieron de pie para saludarlos cálidamente. Su madre extendió la mano. Estamos muy contentos de que pudieran unirse a nosotros. He oído mucho sobre ustedes. Mi mamá esbozó una sonrisa tensa, apenas tocando su mano. Casi no venimos. Agenda ocupada, pero Porters vale la pena el viaje. Vi a la mamá de Ethan dudar, su sonrisa vacilando antes de recuperarse rápidamente. Se sentó de nuevo, con una gracia ininterrumpida. Mi pecho dolía por la punzada de vergüenza, pero era solo el comienzo. Mientras se repartían los menús, el padre de Ethan intentó iniciar una conversación. Sofía nos dice que trabajas en bienes raíces. Eso debe mantenerte ocupado. Mi padrastro gruñó, con los ojos pegados a los aperitivos. Sí, el mercado sube y baja. Ya sabes cómo es. No hizo ni una sola pregunta a cambio. Madison, mientras tanto, estaba publicando un vídeo del interior del asador, añadiendo filtros brillantes, mientras la mamá de Ethan intentaba suavemente. ¿Y Madison, qué estás estudiando estos días? Madison se rió, echándose el pelo hacia atrás. ¿Estudiar? No, estoy construyendo mi marca, redes sociales. Mi última publicación tuvo 12,000 me gusta. Levantó su teléfono, mostrando la foto de ella en un vestido de lentejuelas. Impresionante, dijo la mamá de Ethan en voz baja, aunque su mirada hacia mí fue comprensiva. La tensión se hizo más pesada con cada plato. Los padres de Ethan preguntaron sobre mi trabajo, cómo había ascendido de asistente a coordinadora. Sentí un aleteo de orgullo al contar la historia, pero antes de que pudiera terminar, mi padrastro interrumpió. Oh, no dejes que te engañe. Madison es la verdadera estrella. Ella es de quien todos hablan. Madison sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla como si la corona le hubiera sido colocada oficialmente en la cabeza de nuevo. Ethan apretó mi mano debajo de la mesa, anclándome, pero mi garganta estaba apretada por la humillación. Llegó el plato principal, filetes perfectamente sellados y patatas fritas con trufa, pero en lugar de gratitud, mis padres se lanzaron como niños en un buffet. Los cumplidos volaron. No a la familia de Ethan, no a la velada, sino a la comida. El mejor puré de patatas que he probado, murmuró mi padrastro con la boca llena.
Mi mamá asintió, ya cogiendo otro panecillo. La madre de Ethan lo intentó de nuevo. Sofía mencionó que todos son muy unidos. Deben estar muy emocionados con sus planes de boda. Mi mamá hizo un gesto despectivo con la mano. Oh bueno, Madison tiene un gran evento próximamente. En eso estamos enfocados. Las palabras cayeron como cuchillos. Un silencio se extendió por la mesa. Incluso Madison levantó la vista de su teléfono, sonriendo con suficiencia ante el desastre que su presencia causaba sin siquiera mover un dedo. El padre de Ethan dejó su tenedor, su mandíbula tensándose. Por un momento, pensé que podría llamarlos al orden allí mismo. Pero en cambio, se dirigió a Ethan y a mí con una calidez deliberada. Bueno, nosotros estamos emocionados por su futuro. El matrimonio se trata de construir algo real juntos, ¿no es así? Sus ojos se suavizaron al mirarme. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Cuando llegó el postre, mi familia apenas lo tocó. Se levantaron bruscamente, murmurando excusas. Mi padrastro miró su reloj. Deberíamos irnos. Es un viaje largo. Mi mamá se ajustó la correa del bolso. Madison lanzó un beso al aire a la mesa. Cena linda. Gracias, hermanita. Y se fueron, así como así. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándome congelada en mi silla, con las mejillas ardiendo. Mi pecho dolía de vergüenza, pero también de algo más. Rabia. La madre de Ethan se acercó a la mesa y tocó mi brazo suavemente. Su voz era baja, firme. Sofía, tú no eres ellos. Ahora eres de la familia. Sus palabras me envolvieron como un salvavidas, pero el dolor persistió mucho después de que se retiraran los platos. Esa noche en el coche, Ethan rompió el silencio. Sofía, necesito preguntar, ¿por qué te tratan así? Miré por la ventana, las luces de la ciudad borrosas a través de mis lágrimas. Porque para ellos, nunca he sido suficiente. Madison siempre fue la estrella. Yo era un extra, una sombra. Se detuvo de repente, poniendo el coche en punto muerto. Se volvió hacia mí, con fuego en los ojos. Escúchame. No eres una sombra. Eres la mujer más fuerte, inteligente y hermosa que he conocido. Y no me importa lo que piensen. Ya no tienen el poder de definirte. Quería creerle. Su certeza era un bálsamo, pero no borraba el dolor de décadas de ser ignorada. Aún así, mientras me abrazaba esa noche, susurrando promesas de un futuro que era solo nuestro, sentí los débiles indicios de esperanza. Pero justo cuando pensé que podría mantener a mi familia a distancia, Madison me arrastró de nuevo. Unos días después, mi teléfono vibró. Casi no respondí. Era ella, de todas las personas. Su voz era melosa. Hola, hermanita, yo también estoy comprometida. Pensé que deberías conocer a mi prometido, Carter. Pásate por casa de mamá este fin de semana. Me quedé helada. Nunca me había invitado a nada. No a menos que la beneficiara. Mi primer instinto fue decir que no, proteger la frágil paz que había construido. Pero Ethan, siempre optimista, dijo en voz baja, ve. Quizás sea una oportunidad para aclarar las cosas. Asentí, aunque la inquietud se enroscaba en mis entrañas. Aún no lo sabía, pero el prometido de Madison no era solo otro capítulo en su protagonismo. Sería la chispa que encendería una guerra total. Cuando llegué a la casa de mi madre ese sábado, la inquietud en mi pecho se sentía como una advertencia que no podía descifrar del todo. La casa se veía igual. Pintura blanca descascarada en las contraventanas, un columpio de porche hundido, pero había una energía diferente, algo más afilado en el aire. Entré y allí estaba él, Carter, el prometido de Madison. Estaba de pie en medio de la sala, con un traje de diseñador perfectamente planchado, un reloj reluciente, el pelo peinado hacia atrás con el brillo justo para sugerir horas de cuidadoso estilismo. Me miró de arriba abajo como si fuera un artículo en un estante de liquidación. Su sonrisa de suficiencia apareció rápidamente. Así que tú eres Sofía, la chica de la oficina. Me puse rígida. Trabajo en marketing. Claro. Claro. Marketing.
Graduada de secundaria, ¿no? Su sonrisa se ensanchó. No es de extrañar que lo mantengas de bajo perfil. Mi estómago se retorció. Quería corregirlo. Quería recordarle que me había esforzado en clases, obtenido ascensos, forjado una carrera de la nada. Pero su tono dejaba claro que no estaba preguntando. No estaba interesado. Madison entró en la habitación, echándose el pelo hacia atrás con ese tipo de estilo teatral que me hacía preguntarme si practicaba en el espejo. Carter, no seas tan duro con ella. Es sensible. Apreté los puños a mis costados. ¿Sensible o simplemente cansada de ser objeto de burla en la casa de mi propia familia? Madison ignoró la puya, su sonrisa afilada. De todos modos, tengo una noticia emocionante. Tomó la mano de Carter y sonrió radiante. Hemos fijado la fecha de nuestra boda. Algo en mi pecho se agitó con inquietud. Eso es genial. ¿Cuándo? Hizo una pausa lo suficientemente larga para saborear el momento. El mismo día que la tuya. La palabra me golpeó. Perdona. Carter se rió como si fuera lo más natural del mundo. Bueno, obviamente todos querrán venir a la nuestra. Hemos reservado el Grand Regency, el mejor lugar de Atlanta, de etiqueta, con fuentes de champán, todo el lujo. ¿La tuya es dónde otra vez? Un granero. Mi pulso rugía en mis oídos. ¿Planeaste tu boda en mi fecha a propósito? Madison inclinó la cabeza inocentemente. Las fechas se agotan rápido. ¿Qué se suponía que hiciera? Además, Sofía, seamos honestos. Nuestra familia querrá estar en la mía. Es más grande. Es mejor. La tuya es linda, íntima. Sonrió dulcemente. Sin resentimientos, ¿verdad? Sentí que el viejo dolor resurgía, el dolor de ser ignorada, eclipsada, borrada. Pero debajo de él había algo más. Fuego. La voz de Ethan resonó en mi memoria de las noches anteriores. No eres una sombra. Me enderecé, mi voz temblorosa, pero clara. Puedes intentar robar el protagonismo, Madison, pero esta vez, no ganarás. Su sonrisa vaciló por un segundo. Luego se inclinó, susurrando para que solo yo pudiera oír. Nunca has ganado, Sofía, y nunca lo harás. Ese fue el momento en que lo supe. Esto ya no era solo rivalidad entre hermanas. Esto era la guerra. Cuando se lo conté a Ethan más tarde esa noche, paseando por nuestro pequeño apartamento como un animal enjaulado, su mandíbula se tensó. ¿Hizo qué? Fijó su boda para el mismo día. El mismo día, Ethan. Quiere borrarme. Siempre ha querido eso. Me tomó las manos, deteniéndome. Sus ojos ardían con convicción. Entonces no la dejaremos. ¿Tu familia no vendrá? Bien. Construyamos una boda tan llena de amor, tan viva, que ahogue todo su ruido. La haremos nuestra. Y nadie la olvidará. Algo en mí se rompió con sus palabras. Durante años, había dejado que Madison dictara quién era yo, cuán pequeña podía ser. Pero ahora, con el fuego de Ethan encendiendo el mío, sentí algo nuevo. Desafío. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación, expansión, soñando más grande. Lo que había sido una pequeña celebración en un granero se convirtió en algo magnífico. Amigos del trabajo se ofrecieron a ayudar. Colegas difundieron la voz. La familia extendida de Ethan confirmó su asistencia en masa. El granero, adornado con luces de hadas, comenzó a brillar más en mi imaginación. No solo como un lugar, sino como una declaración. Aún así, por la noche, el miedo me carcomía. ¿Y si nadie venía? ¿Y si Madison tenía razón y mi boda era eclipsada, ignorada, olvidada? Una noche, mientras doblaba sobres de invitación, Ethan se acercó por detrás, rodeando mis hombros con sus brazos. «Estás temblando», susurró. «Tengo miedo», admití. ¿Y si lo arruina? ¿Y si todos la eligen a ella? Me giró suavemente para mirarlo. «Sofía, mírame. No me importa si son 5 personas o 500. Al final de ese día, serás mi esposa.
Esa es la única victoria que importa. Las lágrimas ardían en mis ojos. Quiero creer eso. Entonces créelo, dijo con firmeza, porque yo ya lo creo. Y así, mientras Madison se jactaba de fuentes de champán y glamour de etiqueta, Ethan y yo nos volcamos en crear una celebración que fuera real, sincera, nuestra. Cada guirnalda de luces, cada centro de mesa, cada detalle se convirtió en una pequeña rebelión contra los años de ser invisible. Pero en el fondo de mi mente, sabía que Madison no había terminado. La gente como ella no solo compite, conquista. Casi podía oír su voz goteando confianza. Nunca has ganado, Sofía, y nunca lo harás. Pensó que ya había reclamado la victoria. Lo que no sabía era que esta vez yo no era la misma chica callada con la que creció. Esta vez no estaba sola. La batalla de las novias había comenzado. Las semanas previas a mi boda se sintieron como caminar por la cuerda floja sobre el fuego. Cada decisión, cada detalle importaba. No solo porque quería un día hermoso, sino porque se había convertido en una competencia silenciosa con Madison. Ella tenía su lugar de lujo, sus fuentes de champán, su interminable lista de invitados. Yo tenía un granero adornado con luces de hadas y una determinación que ardía más que mi miedo. Ethan y yo pusimos todo lo que teníamos en nuestro día. Amigos del trabajo ayudaron con las decoraciones. Colegas de la firma tecnológica ofrecieron contactos para el catering y la música. Los primos de Ethan trajeron cajas de flores silvestres de su granja. El granero se transformó lentamente de un simple espacio rústico en algo mágico. Luz dorada brillando en las vigas, música suave flotando en el aire. Una noche, mientras estábamos en medio del granero, el aire lleno del aroma a heno fresco y flores, Ethan me rodeó la cintura con un brazo. «Mira esto», susurró. «Esto no es solo una boda. Es un regreso a casa. Tu día, tu momento». Sonreí, pero la inquietud persistía. ¿Y si nadie viene? ¿Y si todos la eligen a ella? Me giró para mirarlo, sus ojos firmes. Sofía, la gente sabe quién eres. Conocen tu corazón. Los que importan vendrán. Y si algunos no lo hacen, entonces que les vaya bien. Su confianza era contagiosa. Pero cuando estaba sola, todavía sentía los temblores de viejas heridas. Las noches eran las más difíciles. Me quedaba despierta, mirando el techo, recordando años de ser dejada atrás, eclipsada. Las palabras de Madison susurraban en mi cabeza. Nunca has ganado, Sofía, y nunca lo harás. Se enviaron las invitaciones. La familia extendida de Ethan respondió rápidamente, cálida y entusiasta. No nos lo perderíamos por nada del mundo, escribieron sus tías. Muy orgullosos de ambos, añadieron sus primos. Mis compañeros de trabajo confirmaron con entusiasmo, pero de mi lado, silencio. Ni llamadas de mi madre, ni mensajes de mi padrastro, ni respuesta de Madison, aunque sabía que había visto la invitación. Una mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de un viejo amigo de la familia. Lo siento, Sofía, pero ya nos hemos comprometido con la boda de Madison. Espero que lo entiendas. ¿Entender? La palabra hizo que mi estómago se retorciera. Por supuesto, irían a la de ella. Era más llamativa, más ruidosa, más grande. A la gente le encanta el espectáculo. Cuando se lo conté a Ethan, su mandíbula se tensó. Entonces que lo hagan. Si no pueden ver tu valor, no merecen un asiento en tu mesa. Quería estar de acuerdo, pero en el fondo, una parte de mí todavía anhelaba una sola señal de que a mi familia le importaba lo suficiente como para elegirme, aunque fuera una vez. Madison, mientras tanto, se aseguró de que supiera cómo iba su planificación. Publicó fotos de pruebas de vestidos, menús de degustación, arreglos florales más altos que yo. Sus leyendas goteaban con descendencia. No puedo esperar a nuestro gran día. Solo lo mejor para nosotros. Cada foto se sentía como una burla. Cada publicación era un recordatorio. No solo estaba compitiendo. Me estaba desafiando a fracasar. Una noche, incapaz de dormir, revisé su perfil hasta que Ethan me descubrió. Me quitó el teléfono suavemente de la mano. Deja de torturarte. No puedo evitarlo, susurré.
Está tratando de aplastarme antes de que llegue el día. Me besó en la frente. Deja que lo intente. Porque cuando empiece la música y camines por ese pasillo, nadie recordará siquiera que ella existe. Me aferré a sus palabras, pero la inquietud aún persistía como una sombra. 2 semanas antes de la boda, escuché algo que me heló la sangre. En el trabajo, una colega mencionó que había sido invitada al evento de Madison. Pero honestamente, le susurró a otro colega, sin darse cuenta de que estaba cerca. La gente dice que su prometido Carter es un poco turbio, alardeando de conexiones que no tiene. El verano está dudando en ir. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser verdad? ¿Podría la fachada perfecta de Madison ya estar agrietándose? Esa noche, se lo conté a Ethan. Frunció el ceño. Incluso si su boda se desmorona, no cuentes con que te deje en paz. Si acaso, luchará más duro. No solo busca una boda perfecta. Te busca a ti. Quiere demostrar que siempre estarás por debajo de ella. Sus palabras me provocaron un escalofrío porque en el fondo sabía que tenía razón. A Madison no le importaba el matrimonio. Le importaba ganar, asegurarse de que yo me mantuviera pequeña. Y así me preparé, no solo para los votos y las flores, sino para la batalla. Ensayé lo que diría si aparecía en mi boda. La imaginé entrando por esas puertas del granero con su perfección engreída. Y me juré a mí misma que esta vez no me encogería. La noche anterior, mientras las luces de hadas parpadeaban en el granero y se daban los toques finales, Ethan y yo estábamos juntos en el pasillo vacío. El aroma de las flores recién cortadas llenaba el aire. Me tomó las manos, apretándolas suavemente. Mañana, Sofía, todo cambia. Esta es tu historia ahora, no la de ella. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Pero incluso mientras sus palabras me envolvían como una armadura, un susurro se enroscó en mi pecho. Porque conocía a Madison, y sabía que si había una manera de robarme mi día, ella la encontraría. La mañana de mi boda amaneció brillante y dorada, el tipo de día que se sentía como una bendición. La luz del sol entraba a raudales por las anchas puertas del granero, brillando en las guirnaldas de luces de hadas que parpadeaban como estrellas incluso a la luz del día. Los amigos se afanaban a mi alrededor, prendiendo flores a los manteles, arreglando decoraciones de último minuto. Los primos de Ethan reían mientras apilaban cajas de flores silvestres en la entrada, llenando el aire de color y fragancia. Me paré frente al espejo, mi vestido cayendo en suaves pliegues de marfil, mis manos temblando mientras ajustaba el velo. Por un momento, no pude respirar. Este era el día. El día que había soñado, el día por el que había luchado. Sin embargo, en algún lugar debajo de la alegría había un nudo de miedo. Susurrando el nombre de Madison. Ethan me encontró antes de la ceremonia. Llamó suavemente a la puerta del camerino y se asomó, su sonrisa amplia, sus ojos cálidos. «¿Lista, mi amor?» Reí temblorosamente. «Pregúntame después de que camine por ese pasillo». Me besó en la frente, estabilizándome. «Vas a estar impresionante, y nadie puede quitarte esto». Sus palabras me estabilizaron mientras entraba al granero. Se escucharon suspiros de asombro entre la multitud, no de sorpresa, sino de admiración. El lugar estaba lleno, cada silla ocupada, cada rostro sonriendo. Amigos del trabajo, la familia extendida de Ethan, incluso clientes a los que había impresionado a lo largo de los años. Los aplausos estallaron cuando la música subió de volumen, y caminé hacia Ethan, sus ojos fijos en los míos, lágrimas brillando en su mirada. La ceremonia se desarrolló como un sueño. Sus votos me hicieron reír y llorar a la vez, su voz quebrándose lo suficiente para hacer que la sala se sintiera íntima, sagrada. Cuando fue mi turno, mi voz tembló, pero las palabras fluyeron, mi promesa de amarlo, de nunca dejar que las sombras del pasado atenuaran lo que estábamos construyendo juntos. Para cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el granero estalló en vítores. Ethan me besó, y por un momento, sentí como si el universo hubiera reescrito mi historia. La recepción cobró vida con música y baile. Una banda local, amigos del padre de Ethan, llenó el aire con encanto sureño. Los invitados llenaban sus platos con barbacoa y pan fresco, las risas resonando en las vigas. Por primera vez en años, me sentí rodeada de amor,
de personas que eligieron estar allí. Y entonces las puertas se abrieron. Un silencio se extendió por la multitud. Madison entró vistiendo su vestido de novia, satén blanco, corpiño enjollado, velo arrastrándose detrás de ella como una declaración de guerra. De su brazo iba Carter, con aspecto engreído pero inseguro, escaneando a la multitud. Mis padres los seguían, mi madre con una sonrisa forzada, mi padrastro ajustándose la corbata como si fueran los dueños del lugar. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Ethan apretó mi mano, anclándome. ¿Quieres que los haga sacar?, susurró. No, dije, mi voz baja pero firme. Todavía no. Caminé por la pista de baile, la multitud abriéndose paso en un silencio expectante. ¿Qué estáis haciendo aquí?, pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Madison sonrió con suficiencia, echándose los rizos hacia atrás. Oí que tu pequeña recepción estaba ocurriendo. Tenía que verlo por mí misma. Pensé que podría ser lindo. Carter escaneó el granero, su sonrisa vacilando al darse cuenta de lo lleno que estaba. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró en voz baja. El padre de Ethan dio un paso adelante entonces, su presencia imponente. Qué curioso veros por aquí, dijo con frialdad. El rostro de Carter palideció. Señor Luis, ¿por qué está aquí? El padre de Ethan arqueó una ceja. Es la boda de mi hijo. ¿Dónde más iba a estar? A diferencia de algunas personas, yo sí aparezco por mi familia. Las palabras cayeron como un trueno. Los invitados se movieron, los susurros zumbaban. Carter tartamudeó. No lo sabía. Quiero decir, Madison eligió la fecha. Los ojos de Madison se abrieron de par en par. No te atrevas a echarme la culpa. Fuiste tú el que pensó que sería divertidísimo eclipsarla. Su discusión se encendió allí mismo, frente a todos. Tú dijiste que era patética, espetó Carter. Y tú dijiste que esto nos haría parecer poderosos, replicó Madison, su rostro sonrojado, su voz subiendo a un chillido. La multitud jadeó, algunos invitados se taparon la boca, otros miraban abiertamente. Unos pocos incluso se rieron en voz baja del espectáculo. Sentí a mis padres acercándose a mí, la desesperación escrita en sus rostros. Mi madre forzó una sonrisa. Sofía, siempre supimos que eras la confiable, dijo como si esas palabras pudieran borrar años de negligencia. La miré a los ojos, mi voz firme, mi corazón latiendo con fuerza. Ahórratelo. No sois bienvenidos aquí. Su sonrisa se resquebrajó. Mi padrastro se movió incómodo, mirando hacia la salida. Por primera vez, parecían pequeños, como personas que finalmente habían perdido el control de su narrativa. Ethan asintió sutilmente al personal del lugar, quienes se adelantaron con firme cortesía. Les mostraremos la salida. Madison chilló mientras Carter intentaba arrastrarla hacia la puerta, todavía discutiendo entre ellos. Mis padres los siguieron rápidamente, el rostro de mi madre rojo, mi padrastro murmurando en voz baja. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y un instante de silencio quedó suspendido en el aire. Entonces Ethan levantó mi mano, la besó, y la multitud estalló en vítores más fuertes que antes. La banda comenzó a tocar de nuevo, la música rugiendo a la vida. Los invitados aplaudieron, rieron y bailaron con más fuerza, como si estuvieran decididos a ahogar el caos que acababa de irrumpir. Ethan me atrajo a sus brazos, haciéndome girar en la pista de baile, su risa en mi oído. ¿Ves?, susurró. No pueden tocar esto. Presioné mi frente contra la suya, lágrimas rodando por mis mejillas, no de dolor, sino de liberación. Por primera vez, me sentí libre. La noche siguió ardiendo, más brillante que nunca. Pero en el fondo de mi mente, una verdad persistía. El intento de Madison de robar mi día había fracasado estrepitosamente, y aunque había salido humillada, su caída solo estaba comenzando. La mañana después de la boda, la luz del sol entraba a raudales por las cortinas de nuestro pequeño apartamento. Mi vestido colgaba arrugado sobre una silla, los zapatos tirados en un rincón, flores esparcidas por el mostrador. Mi cuerpo dolía de tanto bailar, pero mi corazón estaba ligero de una manera que nunca antes lo había estado. Ethan se movió a mi lado, me besó el pelo y susurró, «Esposa». Reí contra su pecho.
Esposo. La noche anterior se repetía en mi mente. Los votos, las risas, la forma en que Madison había irrumpido y salido con su vestido de novia como una reina amargada despojada de su corona. Durante años, había soñado con ser más alta que ella, con demostrar finalmente que era más que la hija invisible. Pero mientras yacía allí, envuelta en los brazos de Ethan, me di cuenta de que no se trataba de ella en absoluto. Se trataba de mí, de encontrar un lugar donde yo era suficiente sin necesitar la aprobación de nadie más. Aún así, las consecuencias llegaron rápidamente. Para el lunes, los susurros se habían extendido por los círculos de Atlanta. La boda de Madison, la que había pintado como un espectáculo deslumbrante, fue un desastre. La mitad de los asientos estaban vacíos porque muchos de los contactos de negocios de Carter habían elegido asistir a la nuestra, leales al padre de Ethan. El glamour cuidadosamente planeado se desmoronó en el caos, con invitados murmurando sobre la tensión incómoda, las sonrisas forzadas, la forma en que la voz de Madison se oía cuando le gritaba a Carter en medio de la pista de baile. Peor aún, la reputación de Carter sufrió un golpe. La noche en mi recepción lo había revelado por lo que era, pequeño, inseguro, desesperado por trepar sobre los hombros de los demás. Su alardeo sobre tratos que nunca hizo lo alcanzó. En pocas semanas, perdió un ascenso que había estado persiguiendo. Su empresa ya no lo veía como pulcro, sino como imprudente. En cuanto a Madison, su imagen perfecta se resquebrajó. Las redes sociales bullían con fotos de ella saliendo furiosa de mi granero, su vestido arrastrándose por la tierra, su rostro contorsionado por la furia. La gente se rió, los patrocinadores se retiraron. Su marca cuidadosamente curada, construida sobre la ilusión de control, comenzó a desmoronarse. Debería haberme sentido triunfante. Durante tanto tiempo, había anhelado este momento. El día en que su crueldad la alcanzaría. Y sin embargo, cuando las llamadas comenzaron a llegar, no fue triunfo lo que sentí. Primero, mi madre. Su voz era inusualmente suave. Sofía, ¿podemos hablar? Dudé, el teléfono caliente contra mi oído. ¿Qué pasa? No sabíamos que la boda de Madison se desmoronaría así. Nosotros. Deberíamos haber estado allí para ti. La ira estalló, aguda y repentina. Tuvisteis una elección, y la elegisteis a ella de nuevo. Sofía, por favor, susurró ella. Tú eres la confiable. Te necesitamos. Esa palabra, confiable, cortó más profundo que cualquier insulto. No era amor. Era utilidad. Era una súplica para que yo limpiara el desastre que habían hecho. Estabilicé mi voz. Ya no. No soy vuestro plan B. No soy vuestra sombra. He terminado. Y por primera vez, le colgué. Mi padrastro también lo intentó una vez. Su voz ronca, a la defensiva. No lo entiendes, Sofía. Invertimos mucho en Madison. Pensamos. Pensasteis mal, dije, interrumpiéndolo. La elegisteis a ella cada vez, y ahora estáis pagando el precio. No me llames de nuevo. El silencio posterior fue ensordecedor, pero liberador. Ethan y yo nos fuimos de luna de miel una semana después, conduciendo hasta la costa de Georgia. El océano se extendía amplio e infinito, las gaviotas girando en lo alto, las olas rompiendo contra la arena. Caminamos descalzos al amanecer, camarones y sémola calentando nuestras manos, la risa surgiendo como un bálsamo después de años de pesadez. Una noche, sentados junto a la orilla, Ethan me miró con una intensidad tranquila. Sabes, ya no tienes que cargarlos. Sus decisiones no te definen. Miré al horizonte, las lágrimas picando en mis ojos. Lo sé, pero es difícil desaprender toda una vida de ser invisible. Tomó mi mano, presionándola contra su pecho. Entonces, déjame recordártelo todos los días. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Eres todo mi mundo, Sofía. Las olas rugieron, y algo dentro de mí finalmente se aflojó. Cuando regresamos a Atlanta, nuestro pequeño hogar se sentía transformado. Las paredes parecían más cálidas, las habitaciones más luminosas. Comencé a decorar, convirtiéndolo en el tipo de espacio que siempre había anhelado. Estantes llenos de libros, mantas acogedoras sobre el sofá,
flores y frascos en la mesa de la cocina. Era pequeño, imperfecto, pero era nuestro. Cada día me despertaba junto a Ethan, rodeada de un amor que no tenía que ser ganado ni suplicado. Y lentamente, el dolor del pasado comenzó a desvanecerse. No a desaparecer, porque las cicatrices no se borran de la noche a la mañana, sino a suavizarse. A veces todavía pensaba en Madison, en cómo debió haber mirado los asientos vacíos en su boda, dándose cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Pensaba en mis padres, humillados, echándole la culpa a ella en lugar de enfrentar sus propios fracasos. Pero esos pensamientos ya no me consumían. Eran simplemente ecos. Porque había salido de las sombras. Había construido una vida donde era vista, amada, elegida, no por accidente, no por deber, sino por quien realmente era. Y si hay una cosa que he aprendido, es esta: la familia no se define por la sangre o por las personas que comparten tu apellido. La familia la construyen aquellos que te eligen, que están ahí para ti, que ven tu valor incluso cuando tú no puedes. Por primera vez en mi vida, tenía eso. Y no iba a dejarlo ir. Así que, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te has preguntado si alguna vez serás suficiente, escúchame ahora. Lo eres. Siempre lo has sido. No dejes que nadie te robe tu luz. Construye tu propia familia, tu propia historia, tu propia vida. Porque la libertad no es solo alejarte de quienes te lastimaron. Es adentrarte por completo en el amor que te estaba esperando desde el principio. Y en el suelo de ese granero, bajo esas luces de hadas, con la mano de Ethan en la mía, eso es exactamente lo que hice.